en esta historia se logró un convenio de divorcio, que así le llaman ustedes, los abogados. Nuevamente la invitación a todos ustedes a que nos manden, que nos expongan su caso, puede ser por inbox, para darles solución. Sabemos que son temas que nos pueden quitar el sueño, son desgastantes, nadie quiere estar en esas situaciones, pero todo tiene solución. ¿A qué le llamamos convenio de divorcio, licenciado? Bueno, justamente, como ustedes bien lo mencionaban, muchos matrimonios de repente pueden concluir de una manera no tan feliz, ¿verdad? Afortunadamente, todas las parejas que yo he casado todavía siguen casadas. Ah, qué bueno, tiene buena mano. Tenemos buena mano, tenemos garantía. Pero, eso da buena señal. Sí. Sí, pero hay otros casos en donde sí, por algunas circunstancias, se necesita la separación de estas personas, sobre todo cuando ya hay temas de violencia de otros tipos, ¿verdad? Económica, no solo la física. En este caso en particular lo que teníamos era una situación en donde la señora había abandonado prácticamente su vida profesional por dedicarse a su familia y en el momento de la separación pues no querían darle nada. Lo que le correspondía. No querían darle absolutamente nada. Y sucedía además que como ya tenían 2 años de estar separados, hay 3 razones precisamente por pedir el divorcio. Uno es por vida intolerable, cuando hay un tema de violencia y lo pide la persona que estaba recibiendo la violencia. El segundo es por separación de más de 1 año y ella ya tenía 2 años de separación. Y el tercero es por mutuo consentimiento. Y la separación, aquí detengámonos un ratito, sí, puede ser inclusive viviendo bajo el mismo techo. No, la separación tiene que ser, dice la ley, muy bien bonito, de techo, lecho y mesa. Eso es decir, que no pueden comer juntos, no pueden vivir juntos en la misma casa, ni tampoco, por supuesto, pueden dormir juntos. Hay parejas que comen juntos, pero ya no duermen juntos y viven en la misma casa. Estas parejas están en ese proceso de separación, pero para poder alegar la causal de la separación por más de 1 año, tienen que ser las 3. Ahora, pasa que con el convenio de divorcio, que es la tercera forma, ¿verdad?, del divorcio por mutuo consentimiento, pueden convivir con las otras 2 causales. O sea, a pesar de que haya violencia, a pesar de que haya vida intolerable, en términos muy generales, a pesar de que haya una separación por más de 1 año, puedo siempre utilizar el convenio de divorcio. ¿Y por qué es esto? Porque si yo utilizo una de las otras 2 causales, tengo que probarlo. Tengo que probar que la persona se fue hace tanto tiempo, tengo que probar por qué la vida es intolerable y eso representa una serie de complicaciones. Por eso, a pesar de que puedan suceder estas 2 situaciones, puedo siempre sentar a las 2 personas y si logramos llegar a un acuerdo, podemos levantar un convenio de divorcio y luego únicamente pedir que un tribunal de familia lo avale. ¿Qué se hace para solicitar un convenio de divorcio? Buenísima pregunta. En este caso, las 2 personas tienen que estar idealmente claras de que quieren divorciarse. Pero muchas veces sucede que una de ellas es la que quiere divorciarse y la otra no. Entonces, la que quiere divorciarse debe acercarse con un abogado de su confianza, comentarle el caso y los abogados lo que hacemos luego es contactarnos con la otra persona y empezar el proceso de negociación justo como en el caso que acabamos de ver, ¿verdad? Aquí ambos querían divorciarse pero no estaban de acuerdo en las reglas que iban a gobernar esa separación. Entonces justamente cuando nos reunimos con el señor empezaba con un argumento de no, yo no tengo dinero y sin embargo había una empresa por ahí, no, si es que yo realmente no tengo un interés de divorciarme, pero ella tenía la otra familia. Entonces ese convenio de divorcio se produce a través de la plática, de la conversación que el abogado va a ir teniendo con cada una de las partes. Y así se van determinando ciertos detalles que se van a incorporar en el convenio. Primero, la voluntad de que en efecto quieren disolver el matrimonio, ¿verdad? Eso es lo primero que tiene que ponerse. Segundo, cuáles van a ser los efectos hacia el futuro. Por ejemplo, si hay niños, ahí tiene que colocarse cuál va a ser el régimen de visitas. Si le va a quedar a la mamá, si le va a quedar al papá, si van a visitarlo los fines de semana. Ahí tienen que ir quedando esos detalles. En ese mismo sentido también tienen que quedar los temas de los alimentos, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser la cuota que uno de los cónyuges va a tener que pagarle a la otra para que pueda solventar los gastos de alimentación, de vivienda, de educación, de vestuario, salud de los niños que quedan con autoridad parental? Si han habido hijos, pero estos ya son adultos, pues se coloca en el convenio que ya son adultos y que no hay ninguna responsabilidad con ellos. Otra cosa que se suele poner es, por ejemplo, cómo quedan los bienes, ¿verdad? Porque a pesar de que una persona pudo haberse casado por comunidad diferida, por ejemplo, de que todo es de todos, o por separación de bienes, dicen, no, vaya, sí, nos casamos por separación de bienes, pero como una medida de compensación, como parte de la negociación por el divorcio, vos te vas a quedar con el carro, vos te vas a quedar con la casa. Y es que cuando se habla de separación de bienes, ¿cómo queda aquí los bienes? Sí. Cuando en el caso de nuestra amiga, ella no trabajó, claro, por mutuo acuerdo, sí, porque fue una decisión de pareja, como muchas, decir, bueno, no hay quien cuide a los niños,
yo dejo de trabajar y el esposo está de acuerdo y... ¿vea? Y Sí. entonces ya estamos de acuerdo que yo no voy a trabajar. Y cuando viene la hora de los que hubo, como dicen, él no quiere dar nada. Cuando fue el primero en decirme, quédate en la casa cuidando a los niños y todos estábamos bien, entendidos. ¿Qué pasa aquí en el caso de que llega esta situación de divorcio? Y dice, bueno, la mamá puede sentirse amenazada de decir, tengo la desventaja inclusive de quedarme con mis hijos, Exactamente. porque como no trabajé, porque como no trabajo, no tengo de dónde alimentarlos y cómo mantenerlos, entonces la ventaja la tiene el señor. Claro. Cuando Y es... quizá ahí cómo se me da Sí. prioridad como mamá de quedarme con mis hijos si soy la persona más idónea para cuidarlos, en este caso sobre No. todo porque el señor no le está dando buen ejemplo, porque tiene otra familia, tiene otros hijos que cuidar, y qué mejor que van a estar conmigo, pero no tengo la plata. Sí, eso es una gran complicación porque justamente una de las primeras preguntas que un juez hace cuando es un divorcio, no con acuerdo, no con convenio de divorcio, sino que están peleados, lo primero que el juez pregunta es, mire, ¿usted quiere al niño? ¿Cómo lo va a mantener? ¿Cómo le va a dar la educación, tal, tal? Y esto ha venido siendo una complicación bastante grande, sobre todo para los matrimonios que son de bastante tiempo. ¿Por qué? Porque antes del 94 el Código Civil decía que los matrimonios que no especificaban el régimen patrimonial se entendía que eran por separación de bienes. Eso era antes del 94. Cuando entra en vigencia el Código de Familia en ese año, cambia las reglas y precisamente por este reconocimiento dice, no, es que aquí hay muchas mujeres que tienen este problema y al momento de un divorcio se van a ver con una tienen complicación, no tienen nada. Entonces, nada, vamos a decir que lo normal, si no dicen nada en el acta prematrimonial, lo normal va a ser que sea comunidad diferida. O sea, todo lo que hagan durante el divorcio, durante el matrimonio, va a ser de las dos personas. Y ahí eso ya a la mujer le da acceso a poder optar por alguno de los bienes. Sin embargo, el caso que nosotros veíamos era un matrimonio del 78. Eso era antes de la entrada en vigencia del Código de Familia. Por lo tanto, de acuerdo a la ley, ella no tenía derecho a los bienes que se hubieran hecho durante el matrimonio, únicamente que hubiera quedado a su nombre. Pero ahí es donde precisamente entra la magia de la negociación, ¿verdad? Y poder llegar a un convenio que trate de reconocer, ¿verdad? Ese esfuerzo, trate de reconocer el impacto que puede tener también en la vida de la persona este cambio de condición. ¿Cuánto tiempo se lleva este proceso y qué tan tedioso es hacer un convenio Sí. de divorcio? Depende mucho de las personas. Uno de mis primeros maestros de negociación decía que no hay problemas mediables o no mediables, sino que hay personas mediables o no mediables. Es decir, que lo primero que uno tiene que hacer como negociador es ver el perfil de la persona con quien va a tratar y llevarlo a un estado mental que sea posible una conversación constructiva. ¿Verdad? Entonces, si las personas están muy peleadas, están muy de choque, eso es lo primero que hay que entender, ¿verdad? Las razones de por qué están en ese estado mental. Una vez que ya tenemos unas mínimas condiciones de conversación, ¿verdad? Que ya no hay insultos, sino que ya se puede hablar de esto, entonces se puede empezar a negociar. En el caso en particular, los dos ya eran bastante adultos, bastante grandes, y eso daba también la pauta de que la conversación fuera bastante razonable. Se utilizó también la técnica de las reuniones separadas, precisamente porque no era conveniente que los dos estuvieran juntos en un inicio, en unas primeras reuniones. Entonces entran ahí unas negociaciones triangulando, el abogado haciendo la triangulación entre ellos para llegar a un buen convenio. ¿Qué pasa si uno de los dos no quiere ceder? Bueno, en este caso el esposo, si no quería ceder, ¿qué medidas se toman? Bueno, ahí se utiliza una técnica que se abrevia PAN, peor alternativa al acuerdo negociado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que me va a suceder a mí si me levanto de la mesa? Si me voy de esta sala sin llegar a un acuerdo. Y ellos dos sabían que si tenían que levantarse de la mesa, lo que iba a suceder era que el divorcio se convertía de mutuo consentimiento a un divorcio por las otras causales, que podían ser la de vida intolerable o la separación por más de un año. Y en este caso podía haber evidencias, podían presentarse evidencias del tema del maltrato, por ejemplo, y eso ya podía producir no solo la responsabilidad civil, sino también otro tipo de responsabilidad de otro tipo en contra del cónyuge. Ya. Entonces, ahí había un incentivo bastante grande, digamos, para que la persona se quedara en la mesa a negociar, ¿verdad? Ahora, eso depende mucho de la habilidad que el abogado tenga para trasladar esa información, porque uno tampoco puede llegar con el garrote desenvainado y decir, no, si es que si no Aunque suene negocia... como amenaza, Okay, porque uno
cuando le están amenazando, obviamente sí. no va a reaccionar bien. No va a reaccionar bien, no, sino que se tiene que plantear como una forma de asesoría legal a ambas partes. En el peor de los casos, digamos que aquí el señor tenía su negocio, tenía de dónde poder ayudarle Sí. dentro de sus posibilidades. Exacto. Pero ¿qué pasa cuando no hay nada y realmente ella decide quedarse en la casa todo el tiempo cuidando a sus hijos? Vienen ahora el divorcio, el esposo de plano no tiene con qué responder. Sí, esos son ¿Qué casos pasa? más comunes de los que uno pensaría. Normalmente, por ejemplo, en sede de la Procuraduría General de la República, que tienen también centros de atención de este tipo, se suelen pactar también cuotas compensatorias bastante pequeñas. Yo he visto cuotas compensatorias de $25. ¿Y qué puede hacer una familia con $25? Es prácticamente nada, ¿verdad? Y sin embargo, eso se plantea precisamente a partir de la capacidad económica que una de las dos partes tiene. Ahora, también he visto casos en donde uno de los dos simula tener una situación económica precaria cuando en realidad no lo es. Imagínense, por ejemplo, una persona que no sea empleado, sino que sea un comerciante y presente una declaración de que sus ingresos son chiquititos, pero en realidad tiene ingresos más interesantes. Pero ya hay manera de comprobarlo. Exactamente, si ahí viene el trabajo del abogado de hacer una buena investigación y probar que sí que existen unas ciertas condiciones. En todo caso, si en ese momento no existen las condiciones suficientes para pagar los alimentos que pueden necesitar los niños, por ejemplo, este es un derecho que no vence en el tiempo. Es decir, que estos muchachos pueden pasar el tiempo, pueden ir creciendo y no van a perder el derecho nunca de poder exigir que se le compensen esos alimentos que no se le han pagado en su momento determinado. Entonces pueden esperar a que la persona tenga una mejor condición económica y ahí proceder legalmente. Debe. Exactamente. En el caso de que los niños sean pequeñitos, pero Sí. ¿qué pasa si los niños ya crecieron, son adultos, son Sí. hombres? Se puede, yo sé que quizás es una cosa contra la otra, pero se puede decir al abogado, mire, el esposo no tiene, pero los hijos pueden ayudarle a la señora y se comprueba que ellos ya trabajan. Digo, no tendría por Sí. qué, pero podría ser una solución. Podría ser una solución, habría que ver el caso en particular. Tendría que demostrarse una incapacidad, por ejemplo, del cónyuge que se quiere ayudar. Ajá. Tendría que demostrarse también una anuencia de cómo fue la crianza, ¿verdad? Con las personas a las que se les quiere presentar la obligación. Sería complicado. Habría que ver el caso en específico. Pero sí existe la posibilidad. Una vez ya cuando la pareja está divorciada, ya existe este convenio de divorcio, ¿cómo es que empiezan a establecerse estas cuotas o desde qué instantes se empiezan a ver? Sí, eso va a depender mucho de cada caso. Por ejemplo, aquellas personas que deciden utilizar la Procuraduría, normalmente la Procuraduría tiene también una caja, en donde el esposo o la esposa que ha sido obligada, digamos, al pago de esta cuota, va a depositarlo a la Procuraduría y luego la otra persona llega a hacer el retiro de la Procuraduría. Eso es una opción. En casos particulares en donde no hay una intervención de la Procuraduría, se decide, por ejemplo, que sea un abono a cuenta, ¿verdad? Se da un número de cuenta, se pone en el convenio y ahí se tienen que hacer los depósitos. O si no, por ejemplo, se dice que va a ser en el despacho del abogado donde se ha hecho el convenio y pasa nada. Ahí puede ser que se reúnan los dos o que envíen a un representante y ahí se hace el pago. ¿Y Es qué decir, pasa si no paga? si no paga, vienen varias consecuencias. Primero, que este documento que se está firmando, que se están obligando, genera una responsabilidad jurídica. Entonces, como que si la persona hubiera firmado un cheque y no tuviera fondos, como que si hubiera pedido un crédito en un banco y no hubiera pagado. Entonces, igual, el cónyuge que tiene el derecho de recibir este dinero puede presentar una demanda ya civil por el incumplimiento. En el caso de, bueno, lo estamos diciendo, en el caso de que se casen por bienes mancomunados, Sí. es que todo lo que hacemos casados es nuestro. Exacto. Eso al final lo determinan ya a la hora de la separación, Sí, lo determina el juez, ¿no? Porque ese puede ser otro pleito, decir, Claro, miren, yo quiero sí. quedarme con esto, yo quiero quedarme con lo otro, Exactamente. y con las mejores cosas, ¿no? Sí, O puede sí, ser también sí. que uno quizás puso más dinero, pero el otro pusieron igual de esfuerzo, o otro puso más esfuerzo. Y es que el esfuerzo para mí es, aunque yo no haya puesto dinero o él no haya puesto dinero, al Pero final es esfuerzo de colaboré. los dos, porque con claro. lo que yo compré, el otro también se sacrificó. Estamos hablando de la economía familiar, en la No, economía de claro, pareja. No, y el crecimiento que uno tiene en el matrimonio también es Exacto, conjunto. ¿Ya? Puede ser que una persona tenga un gran desarrollo profesional, Sí, pero es eso el desarrollo también del otro. viene dado por el apoyo que la otra Claro. persona da. No, entonces, en estos casos, cuando hay una comunidad de bienes, lo normal es que se haga un inventario primero. Es decir, todo es una lista. Todo esto es lo que hay y se le pone precio, ya tal. Y luego pasamos a la ronda de negociaciones, ¿verdad?
¿qué quiere cada quien? Y no, yo quiero tal cosa, yo quiero el mueble, yo quiero el televisor, yo quiero tal. Y se hace como la lista del niño Dios, ¿verdad? Entonces luego pasamos a ver qué tan coincidente es la lista, ¿verdad? Si de repente ambos han pedido cosas separadas, gracias a Dios, ¿verdad? No hay mayor complicación ahí, pero normalmente no es lo que sucede, sino que empezamos a ver, no, es que yo quiero esta mesita porque esta nos la regaló el padrino, que además había sido un amigo de toda la vida mío, entonces esto me lo voy a llevar yo. No, yo quiero el tele, ya, y empiezan a ver ahí adversidades, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente lo que llevamos con el abogado para que ayude a la negociación, a ir viendo qué cosas se queda cada quien, ¿verdad? Aunque las cosas no estén a nombre de... Aunque las cosas no es, sí, precisamente, y es irrelevante en ese momento a nombre de quién estén las cosas, las casas, los carros, sino que el convenio sirve para eso, para poder hacer las transferencias de lo que tenga que haber de titularidad. E inclusive puede llegar a un punto en el que los cónyuges digan, no, bueno, mira, quédate con todo y dame una cantidad de dinero que sea equivalente a la mitad de todos los bienes, ¿verdad? Y se empieza a negociar también ese valor líquido que pueden tener las cosas. ¿Un convenio de divorcio se puede romper? Si se puede romper, ¿por qué razones? Sí, se puede anular por varias razones. Primero, por incumplimiento, ¿verdad? Imagínense que se llega a un convenio bien bonito en donde hay una repartición de bienes, unas cuotas compensatorias, tal, pero no se cumple por las partes que han sido obligadas a ello, ¿verdad? Ahí viene una forma de destruir el convenio. Otro tipo de forma por la cual caen algunas cláusulas, por ejemplo, la cuota compensatoria. Si el cónyuge que está recibiendo la cuota compensatoria se vuelve a casar, pierde el derecho a recibir cuota compensatoria, ¿ya? Porque ya va cambiando otra vez aunque los su hijos estado estén familiar. pequeños. Sí, porque la cuota compensatoria es para la persona, para el adulto. Pero los hijos tienen alimentos, que darle. claro, los alimentos siguen siendo vigentes. Esos son con ellos, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con el estado familiar de la persona que se divorcia. Otra razón para que se incumpla, imagínense, se llega a un acuerdo y cuando se traslada al juez, porque siempre se tiene que trasladar al juez de familia, el juez de familia dice, no, este acuerdo vulnera los derechos de una de las partes, entonces no lo apruebo. Vayan a volverlo a negociar si quieren, pero yo no apruebo este convenio. ¿En qué casos puede ser? Imagínense que un abogado que de repente tiene más afinidad con una de las partes y resulta que todo le queda a esa, claro, y a la otra persona no le queda nada. Claro. Y no se ve algún equilibrio, un balance en esa negociación. Entonces, el juez de familia precisamente está ahí para poner ojo y verificar que sea equitativo. Es complicado. Vamos a invitar a nuestros amigos a que nos escriban aquí a esta sección. Tienes derecho a un abogado. Así es, como es el caso de Nubia Maritza, que está escribiendo ahí, pero el caso es un poco extenso, así que nosotros lo vamos a retomar y luego el licenciado se va a comunicar con Nubia. Okay. Me gustó esta frase de violencia económica. Sí. Podríamos tratarlo la próxima vez. Sí, es el caso de muchas personas. Estamos hablando específicamente de... Sí, vamos a ver, el tema de la violencia, y principalmente la violencia contra la mujer, que tiene unas razones históricas bastante importantes, tiene diferentes tipos de manifestaciones, ¿no? Cuando uno piensa en violencia, piensa en la violencia física primero, ¿verdad? Pero esta es la última forma de violencia, es la última manifestación. Antes de llegar a la violencia física, hay una otra gran cantidad de escalones que se van recorriendo. La violencia simbólica, la violencia económica. ¿Qué es esto de la violencia económica? Cuando precisamente se ha impedido que una de las partes tenga su desarrollo. ¿Ya? Y, por ejemplo, que todas las cosas estén a nombre de uno, que no te dejo ir a trabajar, o si estás trabajando, estoy llamando constantemente, te quito el dinero, no me tenés que, hacemos un fondo común y todo va aquí y yo no te doy cuenta de cómo lo uso. ¿No? Son temas que también pueden afectar la dignidad de la mujer. Podría ser un buen tema para la próxima vez, que nos escriban, que nos manden su caso. Si es su caso, tienes derecho a un abogado. Tienen que saberlo. Y esta es la sección aquí en De Mujer a Mujer. Una vez más, gracias al licenciado Julio Ceguera. Los datos aparecen en pantalla también para que usted le pueda consultar cuantas veces quiera, porque como dicen, no se vale. Gracias, licenciado. Muchas gracias para servirle.